La risa del vendedor hizo eco a través del piso de la sala de exposiciones de Morrison John Deere en Waterloo, Iowa. Era un jueves por la tarde en abril de 1981 y Rick Morrison mismo, el dueño de la concesionaria, acababa de escuchar algo que él no podía bastante creer. ¿Tú quieres comprar qué?, preguntó Rick, todavía riendo, mirando al hombre de pie frente a su escritorio. Carl Jensen se quedó allí en silencio, un hombre delgado de 47, con manos gastadas por el trabajo y un rostro curtido que le hacía parecer mayor. Llevaba vaqueros limpios pero descoloridos, una camisa de franela que había sido lavada tantas veces que el rojo se había vuelto rosa, y botas de trabajo que habían sido resueltas al menos 2 veces. Él no parecía el tipo de cliente que entraba a Morris y John Deere muy a menudo. 2 Farm LMs, Carl repitió, su voz tranquila y uniforme. Las vi atrás en tu lote de salvamento, la 1948 y la 1952. Me gustaría comprar ambas. Rick Morrison se reclinó en su silla de cuero, del tipo que costaba más de lo que la mayoría de los agricultores ganaban en un mes, y sacudió su cabeza lentamente. Era un hombre grande, de más de 6 pies de alto, probablemente 240 libras, con cabello perfectamente peinado y un traje que parecía haber venido de una tienda en Chicago, no Waterloo. Todo sobre Rick Morrison decía éxito, dinero, agricultura moderna. Carl, dijo Rick, tratando de ser paciente, como si estuviera explicando algo a un niño. Esos tractores tienen 30 años. Están en el lote de salvamento porque nadie los quiere. Probablemente los voy a vender para chatarra. Tú no quieres esos. Lo que tú quieres está sentado justo allí en el piso de la sala de exposiciones. Él gesticuló a través de las ventanas de cristal que miraban hacia el lote de la concesionaria. Tractores John Deere, 400 a estrenar, brillando verdes y amarillos, filas de ellos, cada uno representando lo último en tecnología agrícola, cada uno también representando una etiqueta de precio de $32,000. Esos 400 Rick continuó, calentando su discurso de ventas. Tienen 130 caballos de fuerza, transmisión PowerShift, cabina cómoda con aire acondicionado y calefacción. Todo lo que necesitas para cultivar eficientemente en los años 80 son lo que los agricultores serios están comprando. Eso es lo que tú deberías estar mirando. Carl se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿cuánto por los 2 Farmall? Rick suspiró, dándose cuenta de que no iba a hacer una venta hoy. El 48 tiene un motor gripado. El 52 funciona pero necesita trabajo. Aceptaré $800 por ambos, solo para sacarlos de mi lote. Te daré $600, dijo Carl. Rick miró a este hombre delgado y desaliñado de pie en su costosa concesionaria y sintió una mezcla de lástima y molestia. ¿Tú vas a desperdiciar tu tiempo y dinero en chatarra de 40 años cuando tú podrías financiar un nuevo 4440, hacer tu granja más productiva, hacer más dinero? No puedo permitirme financiar un nuevo 40 o 40, dijo Carl simplemente. Yo puedo permitirme $600 en efectivo por 2 Farmall viejos que puedo arreglar yo mismo. Ese es exactamente el problema, dijo Rick, inclinándose hacia adelante ahora, su voz adquiriendo un filo. Tú estás pensando en pequeño. Tú estás pensando como si todavía fuera 1950. Esto es 1981. La agricultura ha cambiado. Tú tienes que invertir en tu operación para seguir siendo competitivo. Tú tienes que apalancar tu capital, expandir tu productividad. Así es como funciona la agricultura moderna. Oh, dijo Carl en voz baja.
Puedo comprar equipo que puedo pagar, arreglarlo yo mismo y no deberle nada a nadie. Rick sacudió su cabeza y rió de nuevo, pero esta vez había menos humor en ello y más condescendencia. Ese es un pensamiento loco, Carl. Ese es pensamiento de la era de la depresión. Mi abuelo pensaba así. Murió cultivando 160 acres con equipo de los años 30. ¿Nunca llegó a ninguna parte? ¿Tú quieres terminar así? Carl se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Tu abuelo todavía tenía su granja cuando murió». «Bueno, sí, pero...» «Entonces él llegó exactamente donde necesitaba ir», dijo Carl. «¿Ahora tomarás $600 por esos dos Farmall o no?» Rick estaba irritado ahora. Este agricultor terco con su pensamiento atrasado estaba perdiendo su tiempo. Él tenía clientes reales con quienes tratar, agricultores que entendían que tú tenías que gastar dinero para hacer dinero, agricultores que estaban listos para firmar acuerdos de financiación para equipo nuevo. «Bien», dijo Rick secamente, $600, efectivo. Y cuando esos trozos de chatarra se estropeen en medio de la cosecha y te cuesten más arreglarlos de lo que valen, no vengas a llorarme por ello. Carl sacó una cartera de cuero gastada, contó 600 billetes de $1 y los colocó sobre el escritorio de Rick. «No lo haré», él dijo. Rick redactó una factura de venta con irritación apenas disimulada. La empujó a través del escritorio para que Carl firmara y vio al hombre salir de su concesionaria. A través de la ventana, Rick vio a Carl subir a una antigua camioneta Ford Pickup, probablemente de principios de los años 60, y conducir de vuelta al lote de salvamento. El gerente de ventas de Rick, un hombre más joven llamado Dave Winters, había estado observando todo el intercambio desde su escritorio al otro lado de la sala de exposiciones. Él caminó hacia la oficina de Rick. «¿De qué se trataba eso?», preguntó Dave. «Otro agricultor que no entiende la economía básica», dijo Rick, disgustado. «Compró 2 chatarras del lote de salvamento en lugar de financiar un tractor nuevo. El tipo va a estar fuera del negocio en 5 años. Marca mis palabras. Algunas personas simplemente no pueden ver el panorama general». Dave estuvo de acuerdo. «Lo loco», dijo Rick, sacudiendo su cabeza, «es que le ofrecí financiación, términos realmente buenos. Él podría haber estado en un nuevo 440A con calefacción y aire acondicionado, haciendo su operación más eficiente, aumentando su productividad. En cambio, él va a desperdiciar su tiempo trabajando en hierro de 40 años que debería haber sido desechado hace una década». Rick volvió a su papeleo, ya olvidándose de Carl Jensen y su estúpida compra. Él tenía negocios reales que atender. La concesionaria iba bien. Los agricultores estaban comprando equipo nuevo a diestro y siniestro. El futuro era brillante y el futuro era verde. Verde John Deere. Lo que Rick Morrison no sabía, no podía haber sabido, era que acababa de presenciar algo que le perseguiría durante los próximos 15 años. Carl Jensen cargó los 2 tractores Farmall M en un remolque de plataforma prestado esa tarde. El modelo 1948 no funcionaba, así que tuvo que ser subido con cabrestante. El 1952 arrancó, apenas, echando humo azul y golpeando como un diésel. Pero funcionó. Carl lo condujo con cuidado sobre el remolque él mismo. Él los llevó de vuelta a su granja, 320 acres en condado de Bremer, a unas 40 millas al noreste de Waterloo. La granja había estado en su familia desde 1923, comprada por su abuelo durante un tiempo cuando la tierra era barata y los agricultores estaban desesperados. Su abuelo había pagado 35 por acre por tierra que nadie más quería. Él había trabajado esa tierra con caballos al principio,
luego con un viejo tractor Fordson, luego con un Farmall Leche que había comprado usado en 1947. Carl había heredado la granja en 1975 cuando su padre murió. En ese momento, la tierra estaba pagada. Había estado desde 1954. El equipo era viejo pero funcional. Carl tenía aproximadamente $8,000 en el banco. Él había estado cultivando cuidadosamente, con cautela, la forma en que su padre y abuelo le habían enseñado. Compra solo lo que puedes pagar. Arregla las cosas tú mismo. Ahorra lo que puedas. Nunca pidas prestado más de lo que puedas pagar en un año. Para 1981, Carl estaba cultivando sus 320 acres con un Farmall Super M de 1954, un Farmall 560 de 1960 y un John Deere 1420 de 1965 que había comprado usado en 1977. La pieza más nueva de equipo que poseía era ese 420 y tenía 16 años. Todo lo demás era más viejo. Sus vecinos pensaban que él estaba atrasado. En el elevador de grano local, en la tienda de suministros agrícolas, en el café del pueblo, otros agricultores harían comentarios. Carl sigue cultivando como si fuera 1960, diría alguien y otros se reirían. A Betty le duele la espalda de sentarse en esos tractores viejos sin cabinas, bromearía otro. Pero Kyle no le importaba lo que pensaran. Él sabía algo que ellos no sabían o no querían saber. Él no debía nada a nadie. Su tierra estaba pagada. Su equipo estaba pagado. Sus camiones estaban pagados. Cada mañana cuando él se despertaba, él no tenía que preocuparse por hacer un pago. Cada año malo, y hubo años malos, él podía sobrellevarlo porque sus únicos gastos eran costos de operación, no servicio de deuda. Carl retrocedió el remolque hasta su taller, un edificio de metal que había construido él mismo en 1976. Dentro había herramientas, piezas, equipo en varios estados de reparación. Carl había aprendido a arreglar cosas de su padre, quien había aprendido de su abuelo. Ellos habían tenido que aprender porque llamar a un mecánico era caro. Y usualmente el mecánico tenía que pedir piezas de todos modos, lo que significaba tiempo de inactividad, lo que significaba productividad perdida. Así que los hombres Jensen habían aprendido a arreglar las cosas ellos mismos. Carl podía reconstruir un motor, fabricar piezas, soldar cualquier cosa. Él tenía un torno, una fresadora, un equipo de soldadura completo. Él tenía contenedores de piezas organizadas por tamaño y tipo, estantes de manuales de reparación, cajones de herramientas. Su taller estaba mejor equipado que algunos departamentos de servicio de concesionarios. Él descargó el Farmall M de 1952 primero, lo hizo funcionar lo suficientemente bien como para conducirlo al taller por su propio poder. Luego él y su vecino Jim Howell, un agricultor que todavía creía en ayudar a los vecinos en lugar de competir con ellos, usaron el tractor de Jim para empujar el 1948 gripado fuera del remolque y hacia el taller. ¿Qué vas a hacer con estos?, preguntó Jim, mirando los dos tractores antiguos. Arreglarlos, dijo Carl simplemente. ¿Por qué?, preguntó Jim. Tú ya tienes suficientes tractores. Estas cosas tienen 40 años. Porque puedo comprarlos baratos, arreglarlos baratos y hacerlos funcionar baratos, dijo Carl. Y cuando estén arreglados, tendré 2 tractores más que poseo libres y sin cargas, sin pagos, solo costos de operación. Jim se quedó en silencio por un momento. Él estaba cultivando 480 acres él mismo. Acababa de comprar un nuevo John Deere 240 crédito.
Su pago era de $896 al mes durante 7 años. Él también había comprado una nueva cosechadora 8820 el año anterior, financiada por Willie Penny's 780 tracks al mes durante 10 años. Jim estaba pagando más de $2,000 al mes solo en pagos de equipo, $2,500 al año antes de pagar por semilla, fertilizante, combustible o cualquier otra cosa. ¿No te molesta, preguntó Jim cuidadosamente, que todos piensen que estás atrasado, que no estás manteniéndote al día? Carl miró a su viejo amigo. Jim, yo duermo tranquilo por la noche, me despierto por la mañana, y lo primero en lo que pienso es en lo que necesita ser hecho en la granja, no en cómo voy a hacer un pago. Eso vale más para mí que tener el tractor más brillante del condado. Jim asintió lentamente, pero Carl pudo darse cuenta de que él no entendía realmente. Jim era un buen agricultor, un trabajador duro, un hombre inteligente, pero él había comprado la sabiduría convencional de que tú tenías que pedir prestado y expandir y modernizar para sobrevivir, que tú tenías que apalancar tu capital para seguir siendo competitivo. Carl pensó que eso era una tontería, pero él había aprendido a no discutir con la gente al respecto. Cada uno tenía que tomar sus propias decisiones y vivir con las consecuencias. Durante los siguientes 6 meses, Carl trabajó en esos 2 farmlands todas las noches después del trabajo de campo y todos los fines de semana. En 1952 necesitaba trabajo de motor, anillos nuevos, válvulas rectificadas, cojinetes reemplazados. Carl desarmó el motor completamente, midió todo, pidió las piezas que necesitaba. Él hizo el trabajo él mismo en el taller, cuidadosa, metódicamente. Cuando terminó, ese motor funcionó como si fuera nuevo de nuevo. El 1948 era más complicado. El motor estaba completamente gripado, los pistones oxidados a las paredes del cilindro. Carl intentó todo para liberarlo, pero finalmente admitió la derrota. Él iba a tener que desarmar todo el motor y reconstruirlo desde cero, pero Carl tenía tiempo. Él no tenía prisa, y mientras él estaba trabajando en el motor del 1948, él revisó el resto del tractor, reemplazando piezas desgastadas, arreglando lo que estaba roto, limpiando y pintando. Para cuando él llegó a la reconstrucción del motor, él conocía cada pulgada de esa máquina. Las piezas del motor le costaron $207. Él podría haber comprado un motor reconstruido por unos $200, pero no lo necesitaba. Él tenía las herramientas, el conocimiento y la paciencia para reconstruirlo él mismo. Le tomó 40 horas de trabajo distribuidas en 3 meses. Pero cuando terminó, cuando giró la llave y ese motor arrancó y funcionó suave y fuerte, Carl sintió una satisfacción que ninguna cantidad de equipo nuevo podría haberle dado. Para la época de la cosecha en el otoño de 1981, Carl tenía 2 tractores más funcionando. El Farmall M de 1948 fue asignado a trabajos más ligeros, tirando de un carro de grano durante la cosecha, haciendo funcionar el sinfín para cargar grano en los silos, trabajos ocasionales alrededor de la granja que no requerían gran potencia de tiro. El Farmall M de 1952 se convirtió en su tractor de cultivo principal, tirando de un cultivador de 6 hileras a través del maíz con potencia constante y confiable. Sus vecinos pensaban que estaba loco, manejando tractores de los años 40 y 50 cuando equipo nuevo a estrenar estaba disponible, cuando la financiación era fácil de conseguir, cuando cada revista agrícola y conferencia de agricultura les decía a los agricultores que tenían que modernizarse o morir.
La sabiduría convencional era clara. Equipo viejo era ineficiente, poco confiable, caro de mantener. Equipo nuevo era el futuro. Pero a Carl no le importaba lo que decía la sabiduría convencional. Él tenía 6 tractores funcionando ahora, todos pagados, todos funcionando, todos mantenidos con altos estándares. Si uno se averiaba durante la siembra o la cosecha, lo que sucedía ocasionalmente con equipo viejo, él tenía otros 5 listos para ir. Él no perdía tiempo esperando una llamada de servicio del concesionario o que llegaran piezas si necesitaba piezas. Él podía a menudo fabricarlas en su taller o sacarlas de su extenso inventario de piezas, y cada mes que pasaba sin un pago de tractor, sin un pago de equipo de cualquier tipo, ese dinero se quedaba en el bolsillo de Carl. Entró en su cuenta de ahorros, acumulándose silenciosamente. Para finales de 1981, Carl tenía $1,400 en el banco, más de lo que él nunca había tenido a la vez. Mientras tanto, 1981 se convirtió en 1982 y la crisis agrícola que Carl había presentido que venía, para la que se había preparado sin siquiera saber que se estaba preparando para ella, finalmente llegó con toda su fuerza devastadora. Las tasas de interés, que habían estado subiendo constantemente a lo largo de finales de los años 70, alcanzaron su pico en diciembre de 1981. La tasa preferencial de préstamo alcanzó el 21.5%, la más alta en la historia estadounidense. Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal, había decidido que la única manera de matar la inflación era estrangularla con altas tasas de interés sin importar el costo para la economía. Y el costo fue enorme. Para los agricultores, el impacto fue catastrófico. Un agricultor que había pedido prestados $100,000 para comprar tierra en 1978 al 8% de interés, con pagos mensuales alrededor de $1,400, de repente descubrió que su préstamo estaba venciendo. El préstamo agrícola típico en esa era tenía una estructura de pago global a 5 años. Tú pagarías intereses y algo de capital durante 5 años, luego el saldo restante completo vencería. La expectativa era que tú refinanciarías en ese punto, presumiblemente a tasas similares. Pero cuando esos préstamos vencieron en 1981, 1982 y 1983, la refinanciación ya no ocurría al 8%. Los bancos no estaban prestando al 8%, estaban prestando al 15, 17, 18, a veces 20%. Ese mismo préstamo de $100,000, si tú podías incluso conseguirlo refinanciado, de repente venía con pagos de $20,400 a $20,800 por mes, casi el doble del pago por la misma cantidad de deuda. Muchos agricultores no pudieron refinanciar en absoluto. Los bancos, quemados por el aumento de las tasas de interés y la caída de los valores de la tierra, simplemente se negaron a hacer nuevos préstamos agrícolas. Ellos mirarían la solicitud de un agricultor, mirarían su relación deuda-activos, mirarían la caída de los precios de los granos y el colapso de los valores de la tierra, y dirían no, el dinero no estaba allí. Al mismo tiempo, los precios del grano colapsaron. El embargo de grano soviético impuesto por el presidente Jimmy Carter en enero de 1980 como castigo por la invasión soviética de Afganistán había cortado el mercado de exportación único más grande para el grano estadounidense. El presidente Reagan, quien había criticado el embargo durante la campaña de 1980, lo mantuvo en vigor durante 1981 y hasta 1982. Los soviéticos, mientras tanto, habían encontrado otros proveedores para su grano: Argentina, Australia, Canadá. Los agricultores estadounidenses, quienes habían plantado de valla a valla en los años 70, basados en el estímulo del gobierno,
y la demanda de exportación, de repente tuvieron excedentes masivos sin dónde venderlos. Los precios del maíz, que habían estado por encima de 3 artzalas por bushel en 1980, cayeron a 2.40 en 1981, luego 2.20 en 1982. Los precios de la soja cayeron de 7.0 a 5.150. Para 1986, el maíz alcanzaría 1.250 por bushel, un precio tan bajo que los agricultores estaban perdiendo dinero en cada bushel que vendían. Los valores de la tierra, que habían sido la base de toda la estructura de préstamos agrícolas, de repente invirtieron el rumbo. Las tierras de cultivo en Iowa se habían estado vendiendo por $2,000 a $2,500 por acre en 1980 y 1981. Los bancos habían estado prestando basándose en esos valores, a menudo prestando a los agricultores el 70 u 80% del valor tasado de su tierra. Pero para 1982, los valores de la tierra estaban cayendo. Para 1983 estaban en caída libre. Para 1985 la tierra que se había vendido por $2,500 por acre valía $1,200, si es que podías encontrar un comprador. Los agricultores que habían pedido prestado contra el capital de su tierra, de repente descubrieron que estaban bajo el agua. Debían más de lo que valían sus granjas. Incluso si querían vender y marcharse, no podían. Venderían la granja y aún deberían al banco cientos de miles de dólares. La combinación fue mortal, una tormenta perfecta de destrucción financiera, altas cargas de deuda por la expansión en los años 70, altas tasas de interés que hicieron la refinanciación imposible o prohibitivamente cara, bajos precios del grano que redujeron los ingresos en un 40 o 50%, valores de la tierra colapsando que eliminaron el capital. Los agricultores no podían hacer sus pagos. Los bancos no tuvieron más remedio que embargar. El costo humano fue asombroso. Solo en Iowa, el estado perdió más de 10,000 granjas entre 1980 y 1985. Eso es una de cada 9 granjas desaparecidas. Familias que habían estado cultivando durante 3, 4, 5 generaciones, aniquiladas. Hombres de 50 y 60 años que habían cultivado toda su vida, que no sabían nada más, de repente desempleados e inempleables. Su vida de capital desaparecida, su futuro borrado. El costo psicológico fue inmenso. Agricultores que habían trabajado semanas de 90 horas durante décadas, que habían hecho todo bien según la sabiduría predominante, de repente descubrieron que estaban perdiendo todo sin culpa propia. La vergüenza, la culpa, el sentido de fracaso, aunque no fue su fracaso, fue el fracaso del sistema, llevó a algunos hombres a la depresión, al alcoholismo, al suicidio. La tasa de suicidios por la crisis agrícola en Iowa y los estados circundantes se disparó dramáticamente durante mediados de los 80. En el condado de Bremer, donde Carl cultivaba, la crisis golpeó tan fuerte como en cualquier otro lugar. El condado tenía unas 450 granjas en funcionamiento en 1980. Para 1990 tendría menos de 280. Más de un tercio de las granjas desaparecieron en una sola década. Compradas por agricultores supervivientes que podían pagar en efectivo o por operaciones corporativas, o simplemente abandonadas cuando nadie podía permitirse comprarlas. Carl lo vio suceder con una mezcla de tristeza y sombría vindicación. Él fue a algunas de las subastas, no para mirar con curiosidad o para recoger equipo barato, aunque él sí compró algunas piezas a lo largo de los años, pero principalmente para presentar sus respetos, para ofrecer apoyo silencioso a vecinos que estaban perdiendo todo por lo que habían trabajado. Él veía familias de pie allí en estas subastas, conmocionadas,
atónitas en silencio por la magnitud de lo que les estaba sucediendo. El esposo tratando de mantener la compostura, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en la nada. La esposa llorando en silencio, o no llorando en absoluto, porque ella se había desahogado días atrás. Los niños, confundidos y asustados, sin entender por qué extraños estaban comprando los tractores de papá, por qué se estaban alejando del único hogar que ellos habían conocido. En una subasta en la primavera de 1983, Carl vio a Jim Howell, su amigo y vecino, que le había ayudado a descargar esos dos Farmall en 1981. La granja de Jim estaba siendo embargada, todo estaba siendo vendido, el banco se estaba quedando con todo. Carl llegó al sitio de la subasta, la granja de Jim a unas 4 millas de su propio lugar, y encontró quizás a 100 personas allí. Algunos eran compradores potenciales, buscando equipo o tierra. Algunos eran vecinos, allí para apoyar a Jim o para presenciar la tragedia. Algunos eran solo curiosos espectadores, atraídos por el espectáculo de la destrucción de una familia agrícola. El equipo estaba alineado en filas en el campo más grande de Jim, 2 tractores John Deere 440 de menos de 3 años, una cosechadora 820 de 2 años, una sembradora de 12 hileras, un cultivador de campo, carros de grano, un pulverizador, un camión, herramientas de taller, todo ello sería vendido al mejor postor, las ganancias yendo al banco para saldar la deuda de Jim. Carl encontró a Jim de pie solo junto a su camioneta pickup, lejos de la multitud, lejos del subastador que ya estaba comenzando la venta. La cara de Jim estaba gris, sus ojos huecos y distantes. Él había perdido probablemente 25 libras en los últimos 6 meses. Él parecía haber envejecido 10 años. «Lo siento, Jim», dijo Carl en voz baja, acercándose cuidadosamente. Él no quería entrometerse, pero quería que Jim supiera que a alguien le importaba. Jim solo asintió lentamente. No miró a Carl, siguió mirando su equipo alineado para la venta. Después de un largo momento de silencio, Jim dijo, su voz áspera y baja: «Tú tenías razón. Allá por el 81, sobre los pagos, sobre la deuda, sobre todo. Tú intentaste decírmelo, pero no escuché. Nadie escuchó. Tú hiciste lo que todos decían que debías hacer», dijo Carl suavemente. «Tú seguiste el consejo de los banqueros y los distribuidores y los economistas agrícolas. Tú hiciste lo que tenía sentido en ese momento, basado en lo que todos decían. No es tu culpa que esto sucediera». «¿De quién es la culpa entonces?», preguntó Jim, y ahora había amargura en su voz, ira mezclada con el dolor. «Del banco. Ellos solo querían su dinero de vuelta. Del concesionario. Él solo quería vender tractores. Del gobierno. Ellos dijeron que expandiéramos, que plantáramos de valla a valla, y lo hicimos. Todos nos dijeron que hiciéramos lo que hice, y lo perdí todo haciéndolo. Entonces, ¿de quién es la culpa?». Carl no tenía una respuesta para eso. Fue culpa de todos y culpa de nadie. Fue un sistema que fomentó la deuda, que hizo fácil pedir prestado y hizo que los agricultores creyeran que podían endeudarse para alcanzar la prosperidad. Fueron banqueros que prestaron demasiado libremente, que empujaron préstamos a agricultores que no podían realmente pagarlos. Fueron concesionarios que vendieron equipo a crédito, sin preocuparse si el agricultor podía realmente hacer los pagos. Fueron políticas gubernamentales que fomentaron la expansión y luego cortaron los mercados de exportación. Fue una Reserva Federal que rompió la inflación, rompiendo la economía rural. Fue una tormenta perfecta de mala política.
Mal momento y mala suerte. Y agricultores como Jim Howell estaban pagando el precio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carl. Jim se quedó en silencio por otro largo momento, observando al subastador vendiendo su equipo pieza por pieza. Luego dijo, me mudo a Cedar Falls. Conseguí un trabajo en la planta de John Deere allí. Irónico, ¿verdad? Están embargando mi equipo John Deere y voy a trabajar construyendo más equipo John Deere para que otro agricultor se endeude por él. Lo siento, dijo Carl de nuevo, porque él no sabía qué más decir. No lo estés, dijo Jim. Su voz era plana ahora, sin emoción, la voz de un hombre que había pasado el dolor y la ira a alguna clase de aceptación entumecida. Así son las cosas. Los fuertes sobreviven, los débiles son devorados. Pensé que era fuerte. Resultó que estaba equivocado. Tú no eras débil, dijo Carl firmemente. Tú tuviste mala suerte. Lugar equivocado, momento equivocado. Tú eres un buen agricultor, Jim. Un trabajador duro. Esto no es sobre debilidad. Pero Jim ya no escuchaba. Él subió a su camioneta pickup, la encendió y se alejó de su propia subasta sin mirar atrás. Carl se quedó allí observando cómo continuaba la subasta, observando los sueños de Jim siendo vendidos por centavos de dólar, y él sintió una tristeza profunda, no solo por Jim, sino por todos ellos, por todos los atrapados en esta crisis, por la forma de vida entera que estaba siendo destruida por fuerzas demasiado grandes para que cualquier agricultor individual resistiera. Rick Morrison, el dueño de la concesionaria que se había reído de la compra de Carl de dos Farmall viejos allá por 1981, estaba descubriendo que él tampoco era inmune a la crisis. Morrison John Deere basaba el negocio que el padre de Rick había construido en los años 50 y que Rick había expandido en los 70, estaba en serios problemas. Las ventas de tractores nuevos habían caído por un precipicio. Los agricultores que estaban luchando para hacer pagos en equipo existente no estaban comprando equipo nuevo. Y los agricultores que estaban perdiendo sus granjas en ejecución hipotecaria no estaban comprando nada en absoluto. Las ventas de Rick en 1982 bajaron un 60% desde 1980. En 1983 bajaron un 75%. Rick se había expandido agresivamente a finales de los años 70 y 1980, creyendo que los buenos tiempos continuarían indefinidamente. Él había comprado una segunda ubicación de concesionaria en Cedar Falls en 1980, había renovado ambas salas de exposición, había asumido una deuda sustancial para financiar la expansión. En ese momento, con ventas en auge y ganancias altas, había parecido una inversión inteligente. Ahora, con ventas por los suelos y costos fijos manteniéndose iguales, Rick estaba quemando efectivo. Él tenía que hacer la nómina cada 2 semanas. Él tenía que hacer los pagos de su préstamo cada mes. Él tenía inventario parado en su lote que no se movía, atando capital. Él tenía 2 instalaciones caras que mantener. Rick intentó aguantar. Él recortó personal, despidiendo vendedores y mecánicos que habían trabajado para él durante años. Él recortó su propio salario. Él empujó a sus vendedores restantes a ser más agresivos, a hacer más llamadas, a cerrar más tratos. Pero no puedes vender tractores a agricultores que no tienen dinero, no importa cuán agresivas sean tus tácticas de venta. La ubicación de Cedar Falls perdió dinero cada mes durante 1982, 1983 y 1984. Rick la mantuvo abierta por terquedad, por orgullo, por la creencia de que las cosas tenían que mejorar eventualmente. Pero no mejoraron, empeoraron. En abril de 1985, Rick cerró la concesionaria de Cedar Falls
Él vendió el edificio con pérdidas, liquidó el inventario, despidió al personal restante. Fue humillante. Todos en la comunidad agrícola sabían que Morrison's había cerrado una ubicación. Todos sabían que Rick estaba en problemas. La ubicación de Waterloo siguió apenas. Rick estaba allí 7 días a la semana ahora, trabajando semanas de 80 horas, tratando de mantener todo junto. Su esposa Susan, quien había disfrutado los buenos años cuando el dinero fluía y la vida era cómoda, ahora estaba trabajando como contadora de la concesionaria para ahorrar costos de nómina. El estrés estaba afectando su matrimonio, su salud, sus vidas enteras. En 1986, Rick finalmente admitió la derrota. Él no podía mantener Morris y John Deere funcionando más. La deuda era demasiado grande, las ventas demasiado pequeñas, las pérdidas demasiado crecientes. Él vendió la concesionaria a un grupo de concesionarios más grande de Des Moines. Ellos mantuvieron el edificio, mantuvieron el nombre por un tiempo, pero eventualmente lo cambiaron a su marca corporativa. Rick se quedó como gerente de ventas por un año, trabajando para la gente que había comprado el negocio de su padre. Fue humillante, desmoralizador, aplastante del alma. Cada día él venía a trabajar en el edificio que solía ser suyo, vendiendo tractores para otra persona, recibiendo órdenes de jefes que nunca habían construido nada ellos mismos. Él duró hasta principios de 1988, luego renunció. Tomó un trabajo en otra concesionaria en Cedar Rapids, una operación más pequeña, trabajando como vendedor regular. Sin propiedad, sin capital, solo un salario y comisión. Él había pasado de propietario a empleado, de la cima del negocio de equipo agrícola en la región, a solo otro vendedor tratando de ganarse la vida. Rick ocasionalmente veía a Carl Jensen por la ciudad en esos años, en el elevador de grano, en la tienda de piensos, en el banco. El hombre delgado y desaliñado que había comprado 2 Farmall viejos por $600 allá por 1981. El hombre al que Rick había llamado loco se había reído había mirado con desprecio apenas disimulado. Carl todavía estaba cultivando, todavía operando su equipo viejo, todavía ganándose la vida, todavía tenía su granja, todavía tenía su dignidad. Rick nunca le dijo nada. Él no pudo obligarse a sí mismo. No pudo obligarse a sí mismo a admitir que este humilde agricultor, con su pensamiento atrasado y su equipo antiguo, había sido más inteligente que Rick Morrison, con su silla de oficina de cuero y sus trajes de Chicago y sus acuerdos de financiación y su agresiva estrategia de expansión. Así que Rick simplemente evitaba a Carl cuando podía. Ofrecía un breve asentimiento cuando no podía evitarlo, y trató de no pensar en ese día de abril de 1981 cuando se había reído de un hombre que resultó ser más sabio que él. Carl Jensen siguió cultivando durante los años de crisis con firme determinación. 1982, 1983, 1984, 1985, 86, 1987, año tras año de precios bajos, tiempos difíciles, vecinos perdiendo granjas, la economía rural en ruinas. Pero Carl sobrevivió, no solo sobrevivió, sino que realmente prosperó de una manera tranquila y modesta, porque él no tenía deuda comiéndolo vivo como cáncer. Sus únicos gastos eran costos de operación, semilla, fertilizante, combustible, mantenimiento, impuestos sobre la propiedad, seguro. Esos costos se mantuvieron relativamente estables incluso mientras los precios del grano caían. Y porque Carl hacía la mayor parte de su propio mantenimiento y trabajo de reparación, porque él podía arreglar las cosas él mismo
en lugar de pagar las tarifas de mano de obra del concesionario. Sus costos operativos eran más bajos que los de la mayoría de los agricultores. Él ganó menos dinero del que había tenido en los buenos años de finales de los 70, significativamente menos. Pero él ganó lo suficiente. Pagó sus cuentas a tiempo, alimentó a su familia, mantuvo la granja en funcionamiento, incluso logró ahorrar un poco la mayoría de los años. Para 1987, él tenía más de $90,000 en el banco, más que suficiente para capear cualquier tormenta. Su equipo viejo siguió funcionando. Los dos Farmall que había comprado en 1981, los que Rick Morrison había llamado chatarra, seguían funcionando. El 1948 tenía ahora 39 años. El 1952 tenía 35. Funcionaban en los campos todos los días durante la siembra y la cosecha. Cuando se averiaban, lo que sucedía ocasionalmente, Carl los arreglaba en su taller, usualmente el mismo día. Para 1987, Carl había añadido 3 tractores viejos más a su colección. Un Farmall 450 de 1957, que él había comprado por $1,800 en una subasta. Un International H106 de 1963, que él había comprado por $2,400, y un John Deere 420 de 1970, que él había comprado por $5,000, todos comprados con efectivo, todo equipo viejo que había sido bien mantenido, todo más barato de comprar y mantener que hacer pagos en equipo nuevo. Los vecinos de Carl, los que quedaban después de que la crisis diezmó las filas, habían dejado de hacer bromas sobre su equipo viejo. Algunos de ellos habían empezado a hacerle preguntas. ¿Cómo mantienes funcionando ese hierro viejo? ¿Dónde encuentras piezas para tractores tan viejos? ¿Crees que podrías ayudarme a reconstruir el motor de mi 560? Carl ayudaba a cualquiera que preguntara. Él dejaba que los vecinos usaran su taller, sus herramientas, su experiencia. Él pedía piezas para la gente si las necesitaban. Él no estaba tratando de sacar provecho de la crisis. Él solo estaba tratando de ayudar a sus vecinos a sobrevivir de la manera en que se suponía que los vecinos debían ayudarse mutuamente. En 1990, los precios de la tierra comenzaron a recuperarse ligeramente. No de vuelta a los niveles de 1980, pero subiendo desde las profundidades de 1986. Los bancos estaban prestando de nuevo, con cautela. Los supervivientes estaban empezando a respirar un poco más fácil. Carl, quien nunca había dejado de respirar tranquilo, aprovechó la situación. Su vecino al sur, un hombre llamado Ed Patterson, había logrado aguantar la crisis, pero quería retirarse. Los hijos de Ed se habían mudado a la ciudad. No estaban interesados en la agricultura. Ed tenía 160 acres que quería vender. Ed se lo ofreció a Carl primero antes de listarlo públicamente. ¿Interesado?, preguntó Ed. Carl miró la tierra. Buen terreno, bien mantenido, colindaba con su granja existente. Él podía cultivarlo fácilmente con su equipo actual. El precio era de $1,400 por acre, lo que significaba $224,000 en total. Necesitaré una semana para pensarlo, dijo Carl. Carl fue a casa esa noche y se sentó en la mesa de su cocina con su esposa Mary, revisando sus finanzas como hacían cada mes. Ellos tenían los libros de la granja extendidos, el libro mayor donde registraban cada centavo que entraba y salía. Nosotros tenemos $187,000 en el banco, dijo Mary mirando a su libreta de ahorros. Ellos habían estado ahorrando durante años. Cada año que no tenían pagos de equipo, ese dinero iba a ahorros. Si compramos la tierra de Ed en efectivo, dijo Carl lentamente, haciendo las cuentas, tendríamos $224,000 por la tierra, más probablemente $15,000 en costos de cierre y honorarios legales. Eso es $239,000.
Tendríamos que sacar un préstamo por unos $55,000. Mary lo miró por encima de sus gafas de lectura. Ellos habían estado casados 33 años. Habían cultivado juntos todo ese tiempo. Ella sabía cómo él pensaba. Nunca has pedido dinero prestado para tierra antes. Lo sé, dijo Carl. Papá me enseñó a nunca poner la tierra en riesgo pidiendo prestado contra ella. Pero esto es diferente. Esto es $55,000, no cientos de miles. Y podríamos pagarlo en 5 años, quizás menos. ¿Qué pasa si los precios caen otra vez?, preguntó Mary. Entonces nos apretamos el cinturón y lo pagamos de todos modos. Carl dijo. Hemos pasado por cosas peores. Sabemos cómo sobrevivir con muy poco. Y esta tierra nos daría 480 acres en total. Esa es una operación de buen tamaño. Ellos hablaron durante otra hora, sopesando los riesgos y beneficios. Finalmente Mary dijo, confío en tu juicio. Si crees que podemos hacer esto de forma segura, estoy contigo. Carl llamó a Ed a la mañana siguiente. Lo tomaré, él dijo, pero necesito que aguantes la lista por 2 semanas mientras organizo la financiación. Lo tienes, dijo Ed, aliviado. Le gustaba Carl, confiaba en él. Ed sabía que la granja estaría en buenas manos. Carl fue a su banco, un pequeño banco comunitario en la ciudad, donde había hecho negocios durante 30 años. Él se sentó con Tom Werner, el presidente del banco, un hombre de unos 50 años que había visto la crisis agrícola destruir a cientos de agricultores y docenas de bancos. Yo quiero pedir prestado $55,000 para comprar los 160 acres de Ed Patterson, Carl dijo. Puedo dar $185,000 en efectivo. Quiero financiar $55,000 a 5 años. Tom miró los estados financieros de Carl, su historial de operaciones agrícolas, su historial crediticio. Carl nunca había fallado un pago en nada en su vida. Nunca había tenido ninguna deuda, excepto por un préstamo operativo en 1979 que había pagado en 6 meses. Esto debería ser fácil de aprobar, dijo Tom. Pero yo tengo que preguntar. Tú tienes $187,000 en efectivo. ¿Por qué no comprar la tierra directamente? ¿Por qué asumir un préstamo? Porque quiero mantener $40,000 o $100,000 en reserva, Carl dijo. Dinero de emergencia. Si algo sale mal, si tengo un año malo, quiero tener efectivo disponible. Tomar un pequeño préstamo me permite mantener ese colchón. Tom asintió lentamente. Eso fue pensamiento inteligente. Demasiados agricultores operaban sin reservas, sin colchón. Un año malo y estaban acabados. ¿Cuál sería tu pago?, preguntó Tom, más por curiosidad que por necesidad. Al 9% a 5 años, Carl dijo. Unos 1,100 yuanes al mes, 13,580 toninos al año. Puedo manejar eso fácilmente. El préstamo fue aprobado en 3 días. Carl compró los 160 acres de Ed Patterson, pagó $185,000 en efectivo, financió $55,000. Fue la primera vez en su vida que había pedido dinero prestado para tierra. Y sería la última. Carl pagó ese préstamo en 4 años, antes de lo previsto. Para 1994, él poseía 480 acres libres y sin cargas, sin deuda. Él tenía 59 años y podía ver la jubilación en el horizonte. Su equipo todavía era viejo. Los 2 Farmall que él había comprado en 1981 todavía funcionaban. El 1948 tenía ahora 46 años. El 1952 tenía 42. Ambos todavía estaban trabajando en los campos cada año. En 1995, el hijo de Carl, David, quien había estado trabajando en Waterloo como ingeniero, preguntó si él podía regresar a la granja. David tenía 34 años, tenía 2 niños pequeños,
extrañaba la vida agrícola. Carl dijo sí sin dudar. David miró la operación de su padre con ojos frescos. Tractores viejos, equipo viejo, pero todo ello funcional, todo ello pagado. La granja era rentable, libre de deudas, sostenible. No era una gran operación según los estándares modernos, pero era sólida. Papá, dijo David una tarde mientras trabajaban en el taller, tú eres como una leyenda por aquí. ¿Sabes eso? Carl levantó la vista de la válvula que estaba ajustando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, todo el mundo conoce la historia sobre cómo compraste esos dos Farmall viejos en 1981 y el concesionario se rió de ti, sobre cómo sobreviviste la crisis agrícola mientras todos los demás se hundían, sobre cómo sigues cultivando con equipo de los años 40 y 50. Carl se encogió de hombros. Yo solo hice lo que mi papá y mi abuelo me enseñaron. Nada especial. Fue especial, dijo David. Fue especial porque tú tenías razón y todos los demás estaban equivocados. Tú viste lo que venía y te preparaste para ello, o al menos te hiciste imposible de derribar. Carl se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, yo no sabía lo que venía. Yo solo sabía que la deuda me asustaba, los pagos me asustaban. La idea de deber dinero a alguien por mi tierra me asustaba, así que lo evité. Y resultó que esa fue la decisión correcta. Pero yo no lo sabía en ese momento. Todavía cuenta, dijo David. En 1996, 15 años después de que Carl comprara esos dos farmholes, Rick Morrison estaba trabajando como gerente de ventas en una concesionaria en Cedar Rapids, ya no su propia concesionaria. Él había perdido eso. Ahora él trabajaba para otra persona, ganaba un salario, reportaba a un jefe. Él estaba en una feria agrícola en Waterloo trabajando un stand cuando vio a Carl Jensen caminando por el pabellón de exposiciones. Carl parecía más viejo, su cabello blanco ahora, pero caminaba recto y sus ojos estaban claros. Él se veía en paz. Rick observó a Carl detenerse en el stand de un distribuidor de equipo usado. Lo vio hablando con el distribuidor sobre un tractor viejo que tenían a la venta. Rick no podía escuchar la conversación, pero él podía ver el lenguaje corporal de Carl. Podía verlo examinando la máquina cuidadosamente, buscando desgaste, mirando neumáticos e hidráulicos y el estado del motor. Rick pensó en acercarse, en decir hola, quizás incluso disculparse por ese día en 1981, cuando se había reído de la compra de Carl. Pero él no pudo obligarse a sí mismo a hacerlo. No pudo obligarse a sí mismo a admitir que este agricultor desaliñado que había comprado dos chatarras por $600 había sido más inteligente que Rick Morrison, con su silla de cuero, y sus trajes de Chicago, y sus acuerdos de financiación. Así que Rick solo observó desde la distancia cómo Carl compraba lo que estaba mirando. Pagó en efectivo, estrechó manos con el distribuidor y se fue. Rick volvió a su stand, volvió a su trabajo, volvió a su vida de trabajar para otra persona en una industria que él una vez había mandado. Carl Jensen se jubiló en 2003 a la edad de 69 años. Él entregó la granja a David, quien había estado trabajando junto a él durante 8 años. David había aprendido las lecciones de su padre bien. Compra lo que puedes pagar, arregla las cosas tú mismo, ahorra lo que puedas, nunca pidas prestado más de lo que absolutamente necesitas. Los dos Farmall que Carl había comprado en 1981 todavía estaban en la granja. El 1948 tenía 55 años ahora. El 1952 tenía 51. Ambos todavía funcionaban. David los usaba para trabajos ligeros alrededor de la granja. Los mantenía. Los mantenía en marcha. Carl iría a la granja varios días a la semana, ayudaría en el taller, aconsejaría sobre reparaciones,
Transmitiría 50 años de conocimiento y experiencia. Él estaba feliz. Él había hecho lo que su padre y abuelo habían hecho. Él había mantenido la granja, la había mantenido solvente, la había mantenido en la familia, y él lo había hecho sin nunca perder una noche de sueño por la deuda. En 2011, 30 años después de que Carl comprara esos dos Farmall, David estaba en una conferencia agrícola en Des Moines, representando la granja en un taller sobre prácticas agrícolas sostenibles. Fue una conferencia de 2 días celebrada en el Centro de Convenciones del Centro, a la que asistieron varios cientos de agricultores de todo Iowa y estados vecinos. David estaba de pie en la fila en una mesa de refrescos durante un descanso entre sesiones, esperando para conseguir café, cuando él escuchó a 2 hombres hablando detrás de él. Eran hombres mayores, probablemente en sus 60, ambos vistiendo el tipo de ropa de granja casual que los agricultores exitosos usaban en las conferencias. Vaqueros limpios, camisas de botones, botas bonitas. ¿Recuerdas a ese agricultor allá en el condado de Bremer? Uno de ellos estaba diciendo. El que compró esos 2 Farmall viejos y golpeados de Morrison allá por el 81, ¿cuál era su nombre? La atención de David se agudizó, pero él no se dio la vuelta, no interrumpió. Él solo escuchó. Jensen, dijo el otro hombre sin dudar. Carl Jensen. Yo lo recuerdo porque Rick Morrison contó la historia en una reunión de concesionarios en el 82 o el 83. Él se quejaba de agricultores que no entendían la agricultura moderna, que estaban estancados en el pasado. Él usó a Jensen como su ejemplo, se rió de ello, dijo que el tipo había comprado 2 chatarras por $600, cuando él podría haber financiado un nuevo 440. Correcto, dijo el primer hombre. ¿Y luego qué pasó? 3, 4 años después, Morrison perdió su concesionaria, dijo el segundo hombre. Tuvo que vender a un gran grupo de concesionarios de Des Moines. ¿Y Jensen? Sigue cultivando hoy. Todavía tiene su granja. Su hijo la dirige ahora, creo. Pero el viejo todavía anda por ahí, todavía involucrado. Sí, dijo el primer hombre, y ahora había un tono pensativo en su voz. Hay una lección ahí en alguna parte, ¿no? Sobre la deuda y el apalancamiento, y conocer la diferencia entre lo que necesitas y lo que quieres. Sobre escuchar a los vendedores versus escuchar a tu propio sentido común. La lección, dijo el segundo hombre, y ahora su voz se había vuelto filosófica, es que a veces los locos son los únicos cuerdos en la sala. Todos pensaban que Jensen estaba atrasado, atrapado en el pasado, no lo suficientemente moderno. Pero él es el que sobrevivió. Él es el que mantuvo su granja. Morrison, con todas sus ideas modernas y sus programas de financiación y su gran concesionaria, él lo perdió todo. Entonces, ¿quién estaba realmente loco? El primer hombre rió entre dientes, un sonido que contenía tanto diversión como algo más triste, quizás arrepentimiento. Recuerdo principios de los 80. Todos decían que tenías que expandirte o morir. Tenías que modernizarte. Tenías que apalancar tu capital. Yo hice algo de eso yo mismo. Compré más tierra de la que debía. Financié equipo que realmente no necesitaba. Tuve suerte y sobreviví, pero apenas. Perdí mucho sueño durante muchos años. La mayoría de nosotros lo hicimos. El segundo hombre estuvo de acuerdo. Los que todavía estamos aquí, de todos modos. Muchos tipos no lo lograron. Buenos agricultores también. Trabajadores duros. Solo tuvieron mal momento. O escucharon a la gente equivocada, dijo el primer hombre. David sonrió para sí mismo. Todavía no se dio la vuelta. No reveló que él era el hijo de Carl Jensen, pero él hizo una nota mental para contarle a su padre sobre esta conversación más tarde. Carl lo apreciaría.
Probablemente solo se encogería de hombros a su manera modesta y diría que él solo había hecho lo que su padre le había enseñado. Nada especial, pero fue especial. David sabía eso ahora, después de trabajar junto a su padre durante 16 años, después de verlo operar, después de aprender la filosofía detrás de las decisiones. Lo que Carl había hecho en 1981 y en todos los años antes y después fue resistir la presión de conformarse, resistir la presión de pedir prestado y expandir y modernizar solo porque todos los demás lo estaban haciendo. Resistir las mentiras atractivas de que la deuda es apalancamiento, que más grande es siempre mejor, que lo nuevo es siempre superior a lo viejo. Carl se había adherido a principios que parecían anticuados, atrasados, pasados de moda. Pero esos principios habían mantenido la granja solvente a través de la peor crisis agrícola desde la depresión. Ellos habían mantenido la granja en la familia cuando miles de otras se perdieron por ejecución hipotecaria. Le habían dado a Carl una vida de modesta prosperidad y, más importantemente, paz mental. Esa tarde David condujo de regreso al condado de Bremer y se detuvo en la casa de su padre. Carl tenía 77 años ahora, oficialmente jubilado, pero todavía yendo a la granja varios días a la semana, todavía ayudando en el taller, todavía ofreciendo consejos. Él estaba sentado en su porche cuando David llegó, el mismo porche donde el padre de Carl se había sentado, donde Carl había aprendido las lecciones que más tarde pondría en práctica. «Tengo una historia para ti, papá», dijo David, subiendo los escalones del porche. Carl levantó la vista de la revista agrícola que había estado leyendo. La dejó a un lado. Sí, David le contó sobre la conversación en la conferencia, sobre los dos hombres discutiendo la compra de Carl de los Farmall, sobre ellos reconociendo que Carl había tenido razón y Morrison había estado equivocado, sobre la lección que ellos habían extraído de ello. Carl escuchó en silencio, como siempre hacía, su rostro curtido pensativo. Cuando David terminó, Carl estuvo en silencio por un largo momento, mirando la tierra que había cultivado durante 49 años. Finalmente, Carl dijo, Rick Morrison no era un mal hombre. Él solo creía lo que todos le decían, que la deuda era apalancamiento, que la expansión era necesaria, que el equipo viejo era ineficiente. Él lo creía porque todos lo decían. Los bancos, las escuelas agrícolas, las revistas agrícolas, otros concesionarios. Todos decían lo mismo, así que debe ser verdad, ¿verdad? Pero no era verdad, dijo David. Era verdad para algunas personas, dijo Carl pensativamente. Algunos agricultores pidieron prestado y se expandieron y sobrevivieron. Si tenías suerte con el momento, si no te excedías, si la crisis no te golpeaba demasiado fuerte, podías hacerlo funcionar. Pero por cada uno que sobrevivió, hubo 5 que no. Y Morrison fue uno de los que no. ¿Alguna vez te sientes vindicado?, preguntó David. Como si quisieras decir, te lo dije a toda la gente que pensó que estabas loco. Carl sacudió su cabeza lentamente. No, porque no hay satisfacción en el sufrimiento de otras personas. Jim Howell perdiendo su granja no me hizo sentir inteligente. Me hizo sentir triste. Morrison perdiendo su concesionaria no me hizo sentir vindicado. Me hizo sentir pena por él. Estas eran personas reales perdiendo cosas reales por las que habían trabajado toda su vida para construir. Él hizo una pausa, luego continuó. Lo único que siento es agradecimiento. Agradecido de que mi papá y mi abuelo me enseñaran a ser cuidadoso con la deuda. Agradecido de que los escuchara a ellos en lugar de escuchar a los vendedores y a los banqueros. Agradecido de que tuve la terquedad o el sentido común, o como quieras llamarlo,
para apegarme a lo que sabía que era correcto, incluso cuando todos me decían que estaba equivocado. David asintió, entendiendo. Así era su padre. Modesto, práctico, pensativo, nunca jactancioso, nunca arrogante, incluso cuando tenía todo el derecho a hacerlo. Esos dos Farmall, Carl dijo, mirando a David, los que compré en el 81, todavía tenemos uno de ellos, ¿verdad? El 52, David confirmó, todavía funciona. Lo usé la semana pasada para mover algunas pacas redondas. 69 años, dijo Carl, haciendo las cuentas en su cabeza. Todavía funcionando, todavía ganándose su sustento, se pagó 1000 veces a sí mismo en los 40 años que lo hemos tenido. Esa es la verdadera lección. No que yo fuera más inteligente que Rick Morrison, sino que el equipo no tiene que ser nuevo para ser útil, que la deuda no tiene que ser parte de la agricultura, que puedes construir una vida, una buena vida, sin deber tu alma al banco. Ellos se sentaron juntos en el porche por otra hora, observando el sol ponerse sobre la tierra que había estado en la familia Jensen durante 98 años, tierra que se quedaría en la familia porque cada generación había aprendido la misma lección. Posee lo que tienes, no pidas prestado lo que no puedes pagar. Cuida lo que tienes y podrás capear cualquier tormenta. Michael Jensen murió en 2018 a la edad de 84 años, en silencio, en su sueño, la forma en que había vivido, sin drama, sin alboroto. El funeral fue en la misma iglesia donde él había sido bautizado, donde él se había casado con Mary, donde él había criado a sus hijos. La iglesia estaba llena. David dio el elogio, de pie frente a una iglesia llena de agricultores y gente del pueblo que había conocido a Carl durante décadas. Él habló sobre la integridad de su padre, su ética de trabajo, su devoción a la familia y la comunidad. Pero principalmente, él habló sobre la sabiduría de su padre. Mi padre, dijo David, mirando a la congregación, nunca dio discursos, nunca intentó convencer a nadie más de cultivar de la manera en que él cultivaba. Nunca se jactó de sobrevivir la crisis agrícola cuando tantos otros no lo hicieron. Él simplemente hizo en silencio lo que creía que era correcto, lo que su padre le había enseñado, lo que había funcionado para 3 generaciones de agricultores Jensen. David hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Pero creo que hay una lección en su vida que vale la pena compartir, especialmente ahora, cuando escuchamos tanto sobre expansión y modernización y apalancamiento de capital y cultivar más grande. La lección de mi padre fue simple. No tienes que ser el más grande para tener éxito. No tienes que tener el equipo más nuevo para ser un buen agricultor. No tienes que pedir dinero prestado para construir una vida que valga la pena vivir. Él miró alrededor de la iglesia a las caras de la gente que había conocido a su padre, que había visto a Carl cultivar durante 50 años con equipo viejo y sin deudas, que quizás habían pensado que Carl estaba loco o atrasado o fuera de tiempo. En 1981, David continuó, mi padre compró 2 tractores Farmall viejos por $600 de un concesionario que se rió de él. Pensó que estaba loco. Pensó que estaba desperdiciando su dinero en chatarra. 15 años después, mi padre todavía tenía su granja. Ese concesionario no tenía su concesionaria. 30 años después, mi padre todavía estaba cultivando. Ese concesionario estaba trabajando para otra persona. 37 años después, estoy de pie aquí en el funeral de mi padre. Y la familia Jensen todavía posee la granja que el abuelo de Carl compró en 1923. Todavía la cultiva. Todavía se gana la vida de ella. Todavía la posee libre y sin cargas. La voz de David se quebró ligeramente.
la emoción alcanzándolo. Ese es el legado de mi padre. No que él tuviera la granja más grande, o el equipo más nuevo, o la operación más impresionante, sino que él mantuvo la granja, la mantuvo solvente, la mantuvo en la familia, la mantuvo libre de deudas. Eso es lo que importa. Eso es lo que dura. La granja se quedó en la familia como Carl había sabido que lo haría. David todavía la dirige hoy, cultivando los mismos 480 acres que su padre había ensamblado a través de 3 compras cuidadosas durante 40 años. El hijo de David, Carl Jr., un nombre por su abuelo, está aprendiendo el oficio ahora, aprendiendo a arreglar equipo viejo, aprendiendo a cultivar de forma conservadora, aprendiendo que la mejor inversión es a menudo la que no haces. Ellos todavía tienen el Formal M de 1952 que Carl compró en 1981. Tiene 69 años ahora, más viejo que la mayoría de los agricultores, más viejo que la mayoría del equipo agrícola por décadas. Ellos lo usan para desfiles y exposiciones agrícolas, una pieza viviente de historia, un recordatorio de lo que el pensamiento práctico y la agricultura libre de deudas pueden lograr. Pero más que eso, es un recordatorio de Carl Jensen mismo. Un recordatorio de que a veces la persona que todos creen que está loca es en realidad la persona más cuerda en la habitación. Que a veces la vieja forma es la mejor forma. Que a veces negarse a seguir el ritmo de los vecinos es la decisión más inteligente que puedes tomar. En el taller de la granja Jensen, montada en la pared sobre el banco de trabajo principal, donde Carl pasó miles de horas manteniendo su equipo, manteniendo su independencia, hay una fotografía enmarcada. Muestra a Carl en 1981, de pie entre esos 2 Farmall que acababa de comprar, los que Rick Morrison había llamado chatarra. Carl está sonriendo en la foto, una vista rara para un hombre que era típicamente serio y reservado. Él está sosteniendo un trozo de papel, la factura de venta mostrando el precio, $600. Debajo de la foto, montada en una pequeña placa de madera, está la tarjeta de presentación de Rick Morrison de Morrison John Deere, amarillenta por la edad. Y debajo de eso, escrito con la letra cuidadosa y precisa de Carl, hay una nota. El concesionario J.D. me llamó loco por comprar 2 Farmall viejos. 15 años después, yo todavía tenía mi granja. Él no tenía su concesionaria. 30 años después, yo todavía estaba cultivando. Él estaba trabajando para otra persona. ¿Quién estaba loco? David mira esa foto a veces cuando está trabajando hasta tarde en el taller, manteniendo el equipo viejo funcionando, manteniendo la tradición que su padre y abuelo construyeron. Y él piensa en la lección que enseña, la lección que Carl vivió pero nunca predicó. No se trata de tener el equipo más nuevo, o la granja más grande, o la operación más impresionante, o seguir el ritmo de los vecinos, o seguir la sabiduría convencional de banqueros y distribuidores y economistas agrícolas. Se trata de tener la sabiduría para saber lo que realmente necesitas versus lo que meramente quieres. Se trata de tener la disciplina para vivir dentro de tus posibilidades, incluso cuando todos a tu alrededor están apalancando y expandiéndose. Se trata de tener la habilidad y la paciencia para arreglárselas con lo que tienes, para arreglarlo cuando se rompe, para cuidarlo para que dure. Esas son las cosas que mantienen una granja en la familia por generaciones. Esas son las cosas que te permiten dormir tranquilo por la noche, que te permiten despertarte por la mañana sin temer una llamada telefónica del banco. Esas son las cosas que importan cuando llega la crisis, y la crisis siempre llega eventualmente.
Rick Morrison habría aprendido esa lección si él hubiera estado dispuesto a escuchar a un agricultor desaliñado comprando tractores chatarra en 1981. Pero él no estaba dispuesto a escuchar. Él estaba demasiado convencido de su propia sabiduría, demasiado seguro de que la forma moderna era la única forma, demasiado ocupado riéndose de Carl Jensen para darse cuenta de que Carl era el que entendía cómo funcionaba la agricultura realmente. Para cuando Rick entendió, para cuando él se dio cuenta de que Carl había tenido razón todo el tiempo, era demasiado tarde. Su concesionaria había desaparecido. El legado de su padre había desaparecido. Su reputación estaba empañada. Él había aprendido la lección, pero él la había aprendido de la manera difícil, y la matrícula le había costado todo lo que él había construido. Carl Jensen nunca se rió de nadie. Él simplemente hizo en silencio lo que le parecía sensato, lo que su padre le había enseñado, lo que había funcionado para 3 generaciones. Y cuando el polvo se asentó y la crisis pasó, y las décadas pasaron, Carl todavía estaba de pie, todavía cultivando, todavía tenía su tierra, todavía tenía su dignidad. Eso no es locura, eso es sabiduría, eso es supervivencia. Esa es la forma en que la agricultura debía hacerse antes de que la deuda y el apalancamiento y seguir el ritmo de los vecinos se volvieran más importantes que realmente mantener